del Colegio Boliviano Alemán. Le voy a hacer unas preguntas sobre la ley 548. Primero que nada, usted como trabajadora social, ¿qué función cumple? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la función específica de la trabajadora social es muy amplia. Tuviéramos que tal vez delimitar y especificar una temática, o sea, en específico, ¿no? Para que yo les pueda explicar. Como les digo, la función de la trabajadora es muy amplia, demasiado amplio y depende de cada caso que vayamos atendiendo. Entonces, para la próxima, tal vez si ustedes me vienen con una temática específica, yo les voy explicando la función, digamos, dependiendo de los casos también que atendemos. Okay. Teniendo en cuenta, nosotros estamos hablando sobre la violencia hacia los niños. Ya. Ese tema sería. Ya, con relación a la violencia hacia los menores de edad, bueno, la función específica que tiene, digamos, el trabajo social es resguardar, digamos, a todos los niños que son víctimas de violencia. Es decir, que si, digamos, detectamos un caso, ingresa hoy día el caso, y si, digamos, ese niño ha sido víctima de algún tipo de violencia en el entorno familiar, entonces, como les decía, hay que resguardar a ese menor. Entonces, ¿qué hace el trabajo social? O sea, busca dónde lo va a resguardar. Es ahí donde, digamos, entran nuestros centros de acogida. Bueno, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuenta con un albergue transitorio, ya que se llama Charquipata. Ahí nuestros niños pueden estar de manera provisional por un mes máximo. Ya posterior a eso acudimos a los centros de acogida que dependen de la gobernación, que ya dependiendo, digamos, el sexo, edad de los niños se van clasificando. Y bueno, si, digamos, no encontramos familia, digamos, para estos niños, entonces necesariamente estos niños se institucionalizan en estos centros de acogida. Obviamente esta situación se da a conocer a un juzgado de niñez y adolescencia del acogimiento de estos niños, y son otro tipo de procedimientos también que la ley enmarca. Okay. ¿Hay algún plan de seguimiento para el niño o adolescente que sufre violencia? Claro que sí. Si, digamos, como les estaba explicando, si, digamos, ese niño, o sea, nosotros lo resguardamos, sacamos del seno familiar a ese niño, lo resguardamos en un centro de acogida. Posterior a eso, digamos, ponte que el papá se somete, digamos, a un proceso penal, reconoce su culpa, y bueno, la juez, digamos, le sentencia, y el papá cumple con la sentencia que la juez le impone. Entonces él, a lo largo del tiempo, puede solicitar la restitución de su hijo. Entonces, posteriormente a que él haya cumplido, se hace la restitución del menor al seno familiar y se hace seguimientos. Los seguimientos los impone la juez, o sea, ella ya ve, digamos, por qué lapso de tiempo nos va a instruir a nosotros, al equipo técnico de la Defensoría, que nosotros podamos hacer los seguimientos. Muchas veces los seguimientos son de 1 o 2 años, de manera trimestral, puede ser también semestral, dependiendo a la disposición de la juez, pero se realizan los seguimientos, y de los seguimientos se deben de presentar los informes. La idea de los seguimientos es constatarnos de que el menor va a estar bien en su entorno familiar. Y generalmente, ¿por qué se daría los casos de violencia hacia los niños? Bueno, en su mayoría, bueno, según los casos que nosotros hemos detectado, la violencia es protagonizada ya sea por los padrastros, madrastras, muy rara vez es provocado por los padres. Entonces, cualquier excusa, digamos, la gente es muy violenta, actualmente hay mucha violencia. Entonces, cualquier error que comete el niño, o sea, a modo de corregir, o sea, ya sea los padrastros o incluso hasta los hermanos mayores, ejercen violencia hacia los menores. Y como estamos hablando de una población muy vulnerable, muchas veces que les den un lapo o que les den un puñete, pónganse ustedes en la parte de la cabeza o la costilla, ocasiona lesiones. Entonces, obviamente, eso es penado por la ley. Entonces, eso no en ninguna parte, o sea, está consentido, y sí o sí se debe de iniciar un proceso penal al familiar que provoca esta situación.
Este año, ¿cuántos casos ya ha recibido? Son bastantes los casos, ahorita no tengo datos específicos, tuviéramos que tal vez recurrir para esta información a coordinación de defensorías, porque nosotros reportamos de manera diaria, incluso mensual, los casos y ellos centralizan. Exactamente no tengo un número, pero sí se ven muchos casos de violencia. En Fiscalía, por ejemplo, hay muchas denuncias y bueno, Fiscalía se apoya del equipo técnico de las defensorías para que nosotros remitamos los informes. Entonces ahí donde nosotros ya intervenimos como equipo, ¿no? Y obviamente hacemos cumplir lo que la ley dice, ¿no? Ahora, sobre los niños que trabajan en la calle, ¿hay algún seguimiento hacia ellos? Claro que sí, hay. Constantemente estamos luchando para erradicar esa situación, porque también es una forma de violencia según la ley. El que los papás los utilicen, los lleven a la calle a mendigar, es un tipo de violencia. Y bueno, se presenta un proceso por infracción por violencia ante el juzgado de niñez. Entonces ahí donde los papás tienen que rendir cuentas, porque está penado por ley el utilizarlos de esa forma y sacar ventaja, digamos, de la situación. Obviamente nosotros tratamos de hablar con los papás, se los sensibiliza, se los cita, se los orienta, pero hay papás que, no sé, tal vez por su situación de pobreza, ve que es más fácil estirar la mano y conseguir más dinero haciendo mendigar a sus hijos que trabajar. Obviamente, como les digo, está penado por ley y bueno, se procede. Hay muchos casos que ya hemos llevado ante el juzgado de niñez por infracción de violencia, por esta situación, pero pese a eso, comentarles de que hay papás que incluso del área rural que llegan, generalmente en estas temporadas, digamos, de Navidad, de Carnaval, donde llegan, ¿no?, esta gente del área rural y procede obviamente a utilizarlos a sus hijos. Como les digo, estamos trabajando, es como les digo, un trabajo muy difícil, hemos estado constantemente con ese trabajo, pero estamos viendo de que, bueno, cada vez están menos estas situaciones, pero de todas maneras sigue, ¿no? Sigue vigente. También, ¿por qué un niño puede llegar a trabajar? La ley, o sea, claramente especifica que los niños menores de 14 años no tendrían por qué trabajar, puesto que para eso están sus papás. Los papás son los responsables de solventar económicamente a los hijos, ¿no? Pero a veces hay familias de muy escasos recursos económicos, entonces eso ocasiona, digamos, que los hijos ya cuando entran a una determinada edad ven, o sea, sufren necesidades y se ven obligados a salir a las calles para buscar una fuente laboral, obviamente con el fin de generar ingresos y solventar sus gastos. Y hay algunos papás que, como les decía hace rato, que del área rural, por lo general, a temprana edad incursionan al mercado laboral, entonces lo ven normal. Claro, ellos no entienden, desconocen de la ley, entonces los autorizan que sus hijos vayan a trabajar. Muchas veces vienen adolescentes a partir de los 14 años, porque la ley dice a partir de los 14 años, recién, digamos, estaría dando autorización para trabajo, pero previa presentación de los requisitos también que dice la ley. Pero lamentablemente les comento de que nadie, pues, o sea, ningún empleador se animaría, digamos, a contratar a un adolescente, digamos, con el salario mínimo, con los beneficios sociales, o sea, eso no hay aquí en este país. O sea, un adolescente, digamos, que trabaja mediodía por mucho, digamos, gana 400, 500, 600, hasta 800 bolivianos, pero no excede, digamos, de los 1000 bolivianos. Entonces, por eso los empleadores muchas veces no quieren hacer un contrato de trabajo, porque si nosotros quisiéramos hacer cumplir lo que dice la ley, entonces, nuestros adolescentes que están en situación de pobreza se ven realmente perjudicados. Pero es así que, digamos, los adolescentes llegan a trabajar, pero de manera ilegal. ¿Hay algunas escuelas especializadas para esto? ¿Turnos nocturnos? Claro, hay centros, ¿no? O sea, unidades educativas que trabajan, bueno, en turno nocturno, que específicamente inscriben a este tipo de población. Por ejemplo, el Jorge Revilla Aldana, ahí pueden ir, hay niños
que se encuentran estudiando en el nocturno, justo porque de día trabajan y de noche estudian. Hay niños pequeños entre 8 y 10 años, se van a sorprender si van a esa unidad educativa, porque hay muchos niños, no adolescentes, estamos hablando de niños que están en situación en la que les estoy mencionando, ¿no? Y bueno, lamentablemente, como les digo, tratamos de ayudar, ¿no?, a estas familias, pero la pobreza nos rebasa porque son muchas familias, no estamos hablando de unas pocas, que digamos podemos incluso ayudar, digamos, ver redes de apoyo, digamos, ONGs que ayuden a estas familias, pero como son mucha, la población es muy grande, entonces ya nos ha rebasado y no podemos también ayudar a todos. Entonces hay muchos niños que sí, en la actualidad se encuentran trabajos. Eso sería todo. Muchas gracias. A ustedes las gracias, que les vaya bien.